Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Bueno, hola a todos, bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho es un club donde distintas mujeres apasionadas nos reunimos para hablar de temas de actualidad en el mundo jurídico, intercambiar experiencias y básicamente hacer networking. Mi nombre es María y en este episodio vamos a hablar de la transformación digital del Poder Judicial junto a Mariana Sánchez Caparros. Te damos la bienvenida, Mariana, es un placer tenerte por acá. ¿Cómo estás vos? Hola Mary, ¿cómo estás? Un gusto. La verdad que re contenta de estar acá con ustedes. Me encanta esta iniciativa y este grupo de mujeres en derecho. Bueno, me parece que el tema de la sinergia y impulsarnos entre nosotras es clave para que podamos ganar más espacios. Total, la verdad que concordamos y por eso estamos acá. Así que vamos a hacer una breve introducción. ¿Quién es Mariana Sánchez Caparros? Bueno, ella es abogada por la UBA, es magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, también es investigadora del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial en la UBA, además es coordinadora en la editorial de Legal Tech CIR y de la revista Legal Tech y Derecho 4.0 y co-conductora de Millennials Hackeando el Derecho, un podcast que se los recomendamos mucho sobre derecho y tecnología. También coordina y colabora con equipos interdisciplinarios para llevar adelante proyectos de transformación digital en el Poder Judicial. Así que eso, ténganlo en cuenta porque es el tema del que vamos a estar hablando hoy. Mariana, no sé si nos querés contar un ratito, ¿cuál es el rol del abogado dentro de esta transformación digital de las organizaciones? ¿Cómo se deberían manejar los abogados dentro de esto que vos hacés, que es transformar el Poder Judicial a lo digital? Yo creo que los abogados, es una cosa media rara, pero los abogados en los proyectos de transformación digital, sobre todo en organizaciones en las que, digamos, todo lo que son los procesos están muy ligados al derecho, ¿no? Como pasa con el Poder Judicial, pero como pasa en realidad con el sector público en general, tenemos un rol bastante importante, porque en definitiva somos los que conocemos el modelo de negocios. O sea, es un modelo de negocios enteramente construido sobre la base de normas, a diferencia de lo que puede pasar, por ejemplo, en una empresa, aunque también hay, pero en el sector público para mí es más notorio todavía. Entonces, de alguna manera es como que nos convertimos en un puente. O sea, yo cuando digo, bueno, ¿cómo es mi trabajo? Yo soy como un puente entre digamos, la organización y los equipos de desarrollo, que en este caso hay adentro del Poder Judicial, tratando de construir un nuevo paradigma de trabajo. Siempre, al menos en el sector público, que es lo que yo conozco, los equipos, digamos, de tecnología trabajaban muy solos. Digamos, era como un área dentro de lo que era el sector público y no estaban conectados con el resto de la organización. Generalmente uno les decía cuál era el problema, ellos lo interpretaban y te daban un producto o un servicio, un software, por ejemplo, y eso a veces traía bastantes problemas porque el software muchas veces no respondía a la necesidad del usuario. De pronto, digamos, post pandemia, verdaderamente todo lo que es el área de tecnología se convirtió como un poco en algo bastante central en el sector público, más allá de que no es el core, porque nosotros seguimos brindando servicios públicos que no son tecnológicos, sino que están apoyados en tecnología. Entonces, al empezar a cumplir un rol más central, necesitamos ser más eficientes digamos, en cómo salen esos productos o cómo se generan. Y me parece que ahí los abogados, digamos, si empezamos a entender de tecnología, podemos aportar digamos, en comunicar mejor la necesidad del usuario y en tratar de que todo lo que se haga de esas áreas respete las normas. Y también a veces, ¿por qué no? Pensar junto con esa parte de tecnología, o sea, ese sector de tecnología, cómo hacer una reingeniería de un proceso o un rediseño de un proceso o una simplificación de un proceso, digamos, aprovechando el conocimiento interdisciplinario, ¿no? Súper interesante estos que nos contás y me deja pensando, ¿no? Si yo tuviera, digamos, mañana, quiero empezar a fomentar la digitalización del Poder Judicial porque trabajo en el Poder Judicial o capaz desde afuera, ¿qué pasos o qué, digamos, qué pasos habría que seguir para poder hacer esto, digamos? ¿Qué decís? ¿Por dónde hay que empezar, no? Porque te abrumás y decís, bueno, quiero cambiar todo esto, pero ¿por cuál empiezo? ¿Por dónde arranco? ¿Qué recomendación darías? Y yo creo que hay dos cosas que son claves. Creo que una es el perfil profesional, digamos, de este tipo de abogados.
como que necesitas un poco de, digamos, creo que toda la base de hard, digamos, de conocimiento duro que nos llevamos, ¿no? Lo que son los hard skills que llevamos los abogados, que los traemos de la carrera de grado y de algún posgrado, creo que verdaderamente son súper importantes porque es conocer las normas, conocer el derecho y después conocer todos los principios, ¿no? Que hay detrás de esto para saber qué cosas puedes modificar, hasta dónde. Y después me parece que la otra parte clave del perfil profesional, que va como hacia un poco lo híbrido, es también, digamos, adquirir algunos conocimientos hard vinculados con tecnología, pero también lo que son soft skills, ¿no? O sea, nosotros los abogados empezar a tener otras habilidades blandas que tienen que ver con la gestión de equipos, el aprender a trabajar interdisciplinariamente, que hay una frase que una vez me dijeron, ¿no? Los equipos grandes e interdisciplinarios requieren mucha paciencia porque hablamos idiomas distintos. Entonces, ahí hay una gran cuestión que tiene que ver con los soft skills. El trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, aprender, ¿no? Un poco a como no frustrarse, a ser empático. Creo que va por un lado, ¿no? Esto que me decías de por dónde empezar, por el tema de conseguir los perfiles profesionales o uno ir hacia este perfil profesional más híbrido. Y después creo que la otra clave para transformar organizaciones grandes o organizaciones que tienen muchos años, como la justicia, como el Poder Legislativo, el mismo Poder Ejecutivo, creo que tienen que ver con no mirar el problema grande, sino como mirar la suma de los pequeños problemas o de las pequeñas piezas que vos puedes ir modificando, porque la transformación digital verdaderamente, por lo menos en mi experiencia de estos 3 años, yo diría que hay un 60 o un 70% que es la cultura organizacional. Y eso, ese cambio no es de un día para el otro. O sea, ese cambio también requiere mucha paciencia y para ese cambio hay que ir trabajando en pequeñas transformaciones que después, en la sumatoria, te muestren la transformación, porque si no te vas a frustrar mucho y además si no es muy difícil, ¿no? Nunca lo terminás. Entonces creo que esas son las dos claves, el perfil profesional y agarrar problemas chiquititos. Wow, wow. Súper interesante ambas cosas. Me surgen como un montón de preguntas para hacerte. Pero por un lado vamos a empezar por esta, ¿no? Esta segunda idea que me decías vos, de primero empezar por el problema, pero no por el problema grande, sino como ir agarrando problemas chiquititos de a poquito. Me hace acordar a la idea también de design thinking, ¿no? Y de centrarnos un poquito en el usuario. ¿Querrías explicarnos un poco de realmente si el design thinking se puede aplicar en este ámbito, si los abogados deberían aplicarlos? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, por lo menos en mi experiencia, el design thinking o el pensamiento de diseño, para mí es una metodología para innovar que es súper interesante para aprenderla y para incorporarla, porque aparte verdaderamente cuando vos la aprendés es como que mirás las cosas de otro lugar. El pensamiento de diseño es una herramienta que usan los diseñadores, que uno la puede traer al derecho o a lo que es un proyecto de transformación digital. De hecho, nosotros lo usamos y tiene que ver con, digamos, pensar soluciones centradas en las personas, ¿no? O sea, y es una metodología para innovar, que tiene como una serie de pasos, básicamente muy resumido. Empieza por, digamos, tratar de identificar un problema y ese problema identificarlo desde un lugar de empatía, o sea, entender cuál es el problema del usuario, ¿no? Yo quiero decir, bueno, la revictimización de las mujeres, por ejemplo, cuando transitan una problemática de violencia de género y entran en el mundo del poder judicial. Para definir ese problema, verdaderamente vos lo que tenés que pensar es cuál es el recorrido que hace una mujer. Y lo mejor que podés hacer es buscar una persona y acompañarla en ese recorrido para poder empatizar, ¿no? Y empezar a pensar desde ese lugar. Después tiene una parte muy divertida que tiene que ver con pensar ideas, o sea, ideas de soluciones, ¿no? Hay como dos momentos, uno de divergencia, que es decir, bueno, pensemos muchas soluciones, con plata, sin plata, con gente, sin gente, y después un momento de convergencia, ¿no? O sea, decir, bueno, che, ¿qué elegimos de todo esto en función de nuestra realidad? Después, generalmente, vos pasás una etapa de prototipado, que es algo a lo que no estamos acostumbrados los abogados. Nosotros venimos de un mundo en el que nos enseñaron que hay que analizar mucho las cosas y después de mucho análisis pensar una solución. El momento en el que nosotros habitamos hoy, en este mundo, digamos, tan volátil y tan cambiante, cuando vos pensaste la solución se te transformó el problema. Entonces, prototipar a vos te permite, digamos, elegir una de tus soluciones
obviamente pensando por qué la elegiste, y hacer como un modelo de solución. Y ese modelo, iterarlo con el usuario para ver si funciona o no, y si funciona, digamos, lo escalás, ¿sí? O sea, y si no funciona, nada, lo pensás. Incluso si funciona también, el pensamiento de diseño un poco te invita, porque se mezcla con las metodologías ágiles también, a que nunca tu solución, siempre sepas que tu solución no es una solución definitiva, sino que es como una solución beta, o sea, como se hace en el software, ¿no? Es la 1.0 y siempre vas a ir como en una, digamos, vas a ir a una tendencia a mejorar, ¿no? O sea, que también eso a vos te permite salir con soluciones que no sean las ideales, porque no te morís en el ideal, sino que vas pensando soluciones que quizás no son las ideales, pero que te mejoran un poco y después siempre es la idea como de mejora continua, lo que hay también detrás, ¿no? Y esa mejora continua también es a partir del feedback que tenés con el usuario. Y ahí viene de nuevo todo esto de las habilidades blandas, ¿no? Porque nosotros en el derecho no estamos tan acostumbrados, o sea, siempre yo pienso un poco que nos forman en el derecho de dos maneras, ¿no? Una es como los dos perfiles profesionales son o el perfil del litigante, que nada tiene que ver con escuchar al otro, porque es un confrontar con el otro y esperar que un tercero decida, o el perfil del consultor, ¿no? Que también trabaja solo y da su opinión. Y nunca mira qué es lo que piensa otro de su opinión. Y esto verdaderamente a vos te llama a eso, ¿no? O sea, abrirte a que a veces te matan, porque vos a veces sacás una solución y bueno, y siempre hay alguien que te dice, che, esto es horrible, bueno, y ya te dice, che, esto está bárbaro, y tenés que ir como vos mismo también siendo flexible, ¿no? Para estar receptivo a las mejoras. Después te acostumbras, al principio es difícil, porque nosotros no venimos de ese mundo. Pero bueno, creo que tiene que ver un poco con eso del design thinking y es súper útil, sobre todo para pensar soluciones que no estén aisladas de lo que necesita la gente, ¿no? Sobre todo cuando uno da servicios públicos. Total, sí, porque muchas veces lo que más nos cuesta es, digamos, en cierto sentido ser empáticos con ese otro que está del otro lado y ponernos en su lugar, porque no siempre pasamos por las mismas experiencias que ellos pasaron y estando desde adentro es mucho más difícil ver el exterior siempre, ¿no? Esto me hace pensar también, si nos querés contar algún ejemplo o algo que hayan hecho ustedes en el Poder Judicial donde trabajás vos, así como utilizando el design thinking o alguna prueba de innovación, como para no hablar tanto en el aire, bajarle un poco a la tierra a la gente de esto. Nosotros, por ejemplo, hicimos varias cosas, pero una que a mí me interesa contar porque tiene una parte de fracaso y otra parte de éxito, fue que un día, digamos, identificamos que teníamos bastantes problemas con el confronte de oficios, ¿no? Una pavada, ¿no? La tarea de confronte de oficios es una tarea que al Poder Judicial lleva mucho tiempo, o sea, si no la miden horas hombres, es una tarea muy costosa para una tarea en algún punto que agrega muy poco valor al proceso. Se lleva mucho tiempo, se lleva mucha plata, porque ese tiempo se paga en el sector público, y tiene muy poco valor agregado, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no estandarizamos los oficios? Porque en definitiva, digamos, el oficio no hay nada de artesanal en esa tarea, no hay nada que aporte al proceso, es una comunicación con un tercero para que te traiga una información al expediente. Entonces, elegimos dos fueros, en el caso un fuero del trabajo, el fuero civil y comercial, para estandarizar todos los modelos de oficios. Y ahí nuestra tarea de empatizar con el usuario era sentarnos con las personas, digamos, de esos juzgados, para que ellos consensúen esos modelos, o sea, para que ellos identifiquen cuáles eran los modelos que más usan, pero también había que sentarse con los colegios, porque son en definitiva los que hacen los oficios. Y bueno, la verdad es que eso, y muy, muy resumido, y nos llevó toda una tarea, ¿no? De trabajo en un inicio con los secretarios de los juzgados, y con los presidentes, diría un poco más, de los colegios, y salimos con una tanda, ¿no? Antes no había modelos consensuados, de 20 modelos de oficios, por ejemplo, para un juzgado del trabajo, ¿no? Que nosotros estábamos contentos, porque la verdad que de pasar de un modelo por cada abogado, o por cada estudio jurídico, a 20 modelos en total, estábamos bastante bien. Cuando lo pusimos en marcha, funcionó, pero fue bastante un fracaso, porque, digamos, había muchos errores que, iterando justamente, descubrimos que tenían que ver con que inicialmente habían participado mucho los secretarios de ese proyecto, y los secretarios no confrontan oficios. La gente que confronta los oficios es la gente de la mesa de entradas. Entonces, una segunda etapa del proyecto consistió en pulir los modelos con participación
del usuario verdaderamente que hace la tarea, que es el que confrontaba, que a nosotros en la primera etapa del proyecto se nos pasó. Y bueno, eso nos llevó a pasar de 20 modelos a 8 modelos. Y hoy nosotros en el fuero del trabajo de mi provincia, por ejemplo, tenemos todo el fuero laboral con modelos de oficios estandarizados y la tarea de confronte se simplificó muchísimo. Todavía se puede mejorar, de hecho, este año tenemos previsto como hacer una tercera iteración de este proyecto, pero fuimos de nada a algo medio pelo, a algo muy bueno, y bueno, quizás ahora vamos a poder ir como hacia algo mejor, porque la segunda iteración del proyecto también nos permitió que todo el fuero del trabajo se ponga de acuerdo para hacer una suerte como de providencias autosuficientes. Entonces los oficios de este fuero ya no tienen como una doble orden. Los oficios generalmente dicen, ponele, Mary, tenés que hacer esto. La orden que lo dice esto. Y es un choclo así de largo. Y hoy nuestros oficios simplemente dicen, les solicitamos que cumpla lo siguiente. Y el oficio, o sea, la resolución judicial que pide la información, es autosuficiente y se basta a sí misma. Con lo cual, para hacer el confronte también es mucho más fácil, porque simplemente el que hace el confronte mira la resolución y mira el oficio. Y bueno, ese es como un ejemplo de algo muy simple, pero que, digamos, nos llevó como a ahorrar bastante tiempo, ¿no? Porque esa gente se puede dedicar a otras cosas en la primera instancia, que generalmente es la instancia que más atareada está. Total, me parece súper interesante. Aparte, me encanta esto de que se dieron cuenta que ese modelo no funcionaba y que tenían que iterar y que incluso tuvieron que volver a buscar al usuario de nuevo, que en un principio como que le habían errado a quién era el usuario que les tenía que importar, ¿no? O sea, realmente demuestra esto que decías antes, de tenemos que estar en constante iteración, constante búsqueda, en constante cambio, porque si no, no funciona, no logramos innovar realmente, ¿no? Exacto, y ahí un poco que algo que fue también divertido fue el trabajo con los colegios, porque nosotros después de hacer los modelos, se los pasamos a los colegios de abogados, ellos lo miraron y al principio también tuvimos mucha resistencia, porque hay personas que les gusta tener su modelo con su letra, con su formato, eh, y después cuando pasó el tiempo y esto empezó a funcionar, nos empezaron a pedir que estandarizáramos otras cosas, por ejemplo, los poderes en el foro del trabajo. Con lo cual, a veces también uno tiene que estar, digamos, como predispuesto a aceptar que hay una barrera muchas veces de resistencia al cambio que es totalmente normal y que no quiere decir que vos estés trabajando mal, sino que simplemente tenés que tener paciencia porque no todo el mundo es igual de receptivo a los cambios, ¿no? Total, y sobre todo, digamos, en la justicia, ¿no? Que es bastante difícil a veces introducir cambios o que estén dispuestos a introducir esos cambios. Y ahora, otra cuestión que te quería preguntar es, bueno, al principio hablamos de, digamos, dos cosas nos contaste. Por un lado, esto de que hay que enfocarse siempre en los problemas, no tanto en el gran panorama, sino tratar de mirar los problemas más chiquititos y vamos resolviendo uno a uno. Y por el otro lado, nos hablaste del perfil profesional, que esto me parece súper interesante, más que nada para los estudiantes de derecho, o bueno, capaz para un abogado que se quiere interiorizar en el tema, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías, digamos, si yo mañana quiero hacer esto? ¿Qué recomendación me darías? ¿Por dónde me dirías que arranque o qué habilidad específica crees que debería tener? ¿Es necesario, por ejemplo, que me vuelva un programador para poder hacer esto o no es necesario? Porque siento que ese mito también existe, ¿no? Como si no sos programador, no vas a poder innovar o no vas a poder hacer cuestiones tecnológicas. ¿Qué pensás al respecto? Sí, esa es una muy buena pregunta. Para mí, yo creo que ahí hoy podríamos decir que empieza a aparecer este tercer perfil para el que la mayoría de las universidades en lo que es la carrera todavía no están muy preparadas. La UBA, por ejemplo, empieza a tener bastante oferta de lo que son materias de CPO, ¿no? Que tienen que ver con perfilarte hacia un lugar más híbrido. Que es este como el perfil del abogado medio legal tech o medio techi. Creo que no es necesario para ir como hacia este perfil híbrido saber programar, sí, digamos, tener buenas, digamos, habilidades duras, o sea, o hard skills que tengan que ver con el conocimiento del derecho, que tengan que ver con el entendimiento de la tecnología, y en eso quizás no saber programar, pero a mí me ayudó mucho hacer algunos cursos de programación, no para saber programar. Yo, por ejemplo, elegí Python, hice un tiempo, un año de curso de Python, pero a mí me sirvió para entender la lógica de la programación, porque con eso me comunico más fácil con los chicos de que hacen, que desarrollo, y también entiendo un poco más
cuál es la complejidad de su trabajo, porque muchas veces el trabajo del programador está como subvalorado, digamos. Hacemos un botón y a veces atrás del botón hay un montón de horas de programación. Parte a veces de mi tarea es bajar las expectativas con eso, es decir, che, pará, primero, entender que no podemos tener una organización con 500 sistemas, porque si los sistemas no interoperan después es un caos. Entender que hacer un sistema es complejo, entender que quizás, bueno, hay que pensar en microservicios en un sistema, y por ahí para esas cosas está bueno como tener el conocimiento, sin necesidad de que vos te conviertas en programador. Y después las habilidades blandas, creo que también esas son súper importantes. Y para ahí, para empezar, creo que hay un montón de cursos, o sea, hay muchas cosas que no necesariamente te implican un posgrado, sino que verdaderamente vos en lugares como Coursera, como Udemy, o sea, en un montón de estos espacios encontrás cursos que están re buenos sobre pensamiento de diseño, sobre metodologías ágiles, algunos de programación, o sea, por lo menos introducción a la programación, y todo eso te sirve como para ir perfilándote. Creo que hay un gran campo ahí para trabajar para nosotros en el futuro, y sobre todo para ir para las generaciones más jóvenes que se están recibiendo recién o que están terminando de estudiar. Sí, me parece súper interesante y me parece también, bueno, yo soy estudiante, entonces el que falta un poco hablar esto en las universidades o que se visibilice un poco más, porque a veces es como que cuando estás en la carrera estás tan metido en, bueno, tengo que estudiar derecho procesal, tengo que estudiar administrativo y tengo que estudiar estas cosas que no, ni te pones a pensar, ¿no? En qué podrías hacer el día de mañana. Y adquirir estas habilidades desde bien temprano la verdad es que te da una ventaja competitiva y te da una manera, una mentalidad jurídica, digamos, distinta que a una persona que lo adquiere de más grande o más adelante en su carrera, ¿no? Sí, además hay algo que una vez lo hablaba con Cuadri, que es, digamos, de la gente de procesal. Nosotros y ustedes que son más jóvenes más todavía, vamos a tener una oportunidad histórica que no hay hace 30 o 20 años, que es la de repensar las instituciones jurídicas, o sea, de repensar el derecho procesal. El derecho procesal, o sea, el proceso está diseñado por defecto para transitar, digamos, en un soporte que es el soporte papel. Por eso tiene un esquema sucesivo, digamos. ¿Por qué? Porque el papel no es ubicuo, o sea, está en un solo lugar a la vez. Si nosotros ahora estamos yendo hacia un mundo digital, digamos, la ubicuidad de lo digital, o sea, esto de que haya muchas cosas, algo pueda estar en varios lugares al mismo tiempo, ¿por qué no nos llama a preguntarnos si el proceso tiene que seguir siendo una etapa de pasos sucesivos, ¿no? Siempre. Entonces, hay muchas instituciones, principios, derechos, los derechos digitales, todo lo que tiene que ver con el constitucionalismo digital, que tenemos como que empezar a pensar, y que ahí creo que la universidad, yo comparto, se queda muy corta porque no te da herramientas para innovar. Y innovar no es solamente decir, che, traigo un software. Innovar tiene que ver con esto de pensar cómo rediseñas tus procesos, las haces reingeniería. Y ahí verdaderamente necesitas herramientas para romper como la estructura mental, y por ahí a veces la carrera te sigue enseñando a que uno no como repita lo que ya existe. Y hay muchas cosas que existen y para mí necesitan ser repensadas o necesitan una vuelta de tuerca o de adaptación al mundo que vivimos. Y creo que bueno, que ahí verdaderamente hoy por hoy hay que autoproveérselo. Lo bueno es que Internet te da la posibilidad, o sea, incluso de cosas gratuitas. Totalmente, sí. O sea, son cosas que uno por afuera de la universidad obviamente puede ir adquiriendo de a poquito y puede ir aprendiendo por sí mismo. Pero bueno, eso no quita que hay una necesidad de visibilización, me parece. Así que la verdad que me encanta que estemos hablando de esto, que estemos como tratando de llevarlo a más gente y que más personas, más estudiantes puedan escuchar del tema. Así que, bueno, se nos está acabando el tiempo y no te quiero robar mucho, así que te voy a hacer una última pregunta que es para conocer más a Mariana, no tanto sobre derecho, sino sobre vos. Y la pregunta es, si estuvieras en una isla desierta, ¿qué es lo único que no podría faltarte? Internet. Creo que Internet es lo único que no me podría faltar. De un celular e Internet. Con eso ya me arreglo. Soy Bien, muy tecnológica. sí, sí, me parece perfecto, igual, y va perfecto con el tema también, así que estuvo increíble. Bueno, la verdad, Mariana, fue un placer haberte tenido por acá. Me encantó que habláramos todo lo que charláramos. Básicamente fue un pantallazo a lo que es la transformación digital de lo que vendría a ser el Poder Judicial, este nuevo perfil de el estudiante innovador, el abogado innovador, y qué herramientas tenemos que tener para poder
lograr este cambio que muchos buscamos, la verdad. Así que mil gracias por haber venido y los esperamos a todos en el próximo episodio de Mujeres en Derecho. Gracias por escucharnos. Adiós. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.